Bienvenidos a la Iglesia de la Santa Trinidad en este domingo, Día del Señor. Pasemos juntos, vamos a disfrutar de un lindo tiempo de comunión, de aprendizaje. Oración colecta de la semana. Que tu constante misericordia purifique y defienda a tu Iglesia, oh Señor, y puesto que no puede continuar en seguridad sin tu auxilio, protégela y dirígela siempre por tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia es, a la vez, un organismo humano y una propiedad divina. Desde el primer punto de vista, está compuesta por personas, las cuales le dan forma, carácter, virtudes y defectos, y por lo tanto tiene que ser purificada, podada y mejorada. A su vez, tiene un componente divino en cuanto a su propiedad, porque es Dios mismo quien la hizo y quien la sostiene. Cuando hablamos de seguridad, estamos sugiriendo que existen riesgos a su existencia. Y si bien es obvio que, dada la primera condición, el primer riesgo de su supervivencia lo constituyen los propios seres humanos que la componen, quien está detrás de eso es el pecado que habita el corazón humano y el diablo que opera silencioso para su destrucción. De ahí que su protección está en su propia conciencia de fragilidad y, al mismo tiempo, de su fortaleza cuando se pone en manos de su dueño, el Señor, el Creador del universo. Que nunca perdamos esa conciencia, que abandonemos la ignorancia y la soberbia para abrazar la humildad y la perseverancia que nos llevan hacia Dios. Lectura del libro del Nehemías, capítulo 9, versículos del 16 al 20. Pero ellos y nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos, y no hicieron caso a tus mandamientos. No quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron tan testarudos que nombraron un jefe que los llevara de nuevo a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los abandonaste. Aun cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto, y cometieron graves ofensas. Tú, por tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos durante el día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego durante la noche para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Además, les diste de tu buen espíritu para instruirlos. Jamás les faltó de la boca el maná que les enviabas, y le diste agua para calmar su sed. Salmo 78, versículos 12 al 25. Dios hizo maravillas delante de sus padres en la región de Zoán, que está en Egipto. Partió en dos el mar y los hizo pasar por él, deteniendo el agua como un muro. De día los guió con una nube y de noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de las rocas un torrente de agua caudalosa. Pero ellos siguieron pecando contra Dios. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Quisieron ponerle a prueba pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra él diciendo: ¿acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? Es verdad que Dios partió la roca, que de ella brotó agua como un río y que la tierra se inundó. Pero, ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se enojó. Su furor como un fuego se encendió contra Jacob, porque no confiaron en Dios ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo,
para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios le dio de comer en abundancia. Es palabra de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: «Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les contestó: «No es necesario que se vayan, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Y Jesús les dijo: «Tráiganmelos aquí». Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dio gracias a Dios y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es el Evangelio del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. En la lectura de hoy del Antiguo Testamento encontramos el relato de un vínculo alterado, de una comunicación alterada entre alguien que da para el bien de otros, y otros que ignoran en un sentido a quien ha sido tan beneficioso y tan bondadoso. Vemos en el prolegómeno a esta lectura del libro de Nehemías que el sacerdote Esdras junto al pueblo de Israel se reunieron en la Jerusalén recién reconstruida, recordando la fidelidad de Dios de todo el tiempo en el cual los saca de la esclavitud de Egipto, porque la ignorancia y la soberbia del faraón los había encadenado no solo a una esclavitud, sino a algo bastante incruento, y a pesar de los milagros y señales seguía siendo soberbio y terco, y tuvo que soportar calamidades sin par hasta que finalmente deja libre al pueblo de Israel. Israel es milagrosamente liberada de Egipto, y cuando llegan finalmente al lugar de liberación, en vez de agradecer, en vez de asumir quién fue su liberador, dice en el libro que nuestros padres fueron altivos y no quisieron obedecer tus mandamientos. Se volvieron ignorantes y soberbios como aquel de quien escaparon. Finalmente dejaron de ser esclavos de los egipcios y se volvieron esclavos de otras cosas. Hasta tal punto es así que ellos mismos se hicieron un buey apis. ¿Se acuerdan en el colegio secundario? Se hicieron un buey a semejanza a los egipcios, diciendo que él los había liberado de Egipto. Algo increíble, inconcebible desde esta perspectiva del siglo XXI. Alguien que cree en objetos que son su liberación. Hoy también hay gente que cree que hay objetos que los liberan, pero este es otro tema. Dios, en lugar de exterminarlos, porque eso es lo que cabía hacer en esta condición, dice, no los exterminó, sino que los perdonó, los alimentó, les envió
maná como en el Salmo que leíamos más temprano, pan de ángeles, los alimentó, los perdonó, no los exterminó y los llevó a la tierra que les había prometido finalmente, a pesar de su infidelidad. Luego, tristemente, muchos de ellos insistieron siendo infieles y siendo tercos, y su propia ignorancia los hizo fracasar. Ahí vemos este vínculo dañado, ¿no es cierto? Esta comunicación alterada entre alguien que quiere bondadosamente dar y guiar y sanar, y alguien que insiste en su terquedad, en su ignorancia, de dejarlo de lado, no hacer caso, no obedecer las cosas que son buenas para ellos, sino hacer sus propias reglas, sus propios reyes y sus propios dioses. Este mismo cuadro, en un sentido, encontramos también en la lectura del Evangelio, donde Jesús estaba cruzando el mar de Galilea agotado, estaba triste, acababa de pasar algo terrible. Herodes había mandado a matar, a asesinar a Juan el Bautista, su primo. Le cortaron la cabeza. Un hombre que había hecho solo el bien, pero por un tema con la mujer de Herodes, pidió su cabeza y efectivamente así fue. Tristemente lo mataron, lo asesinaron, y Jesús, viendo en su propio dolor humano y viendo el terror que podía ocasionar esto también en sus discípulos, dijo: bueno, crucemos el lago. Cruzaron el mar de Galilea, fueron hacia el otro lado para poder continuar con su trabajo, con su misión. Pero en ese momento, cuando ellos estaban llegando a la otra orilla, cuando Jesús estaba realmente cansado y necesitaban descansar, dice que cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos. La palabra compasión aquí, splexomai, es sentir algo en las entrañas, sentir una compañía en la pasión, un sentimiento de identidad desde el punto de vista humano. Le dolió lo que vio. ¿Y qué es aquello que vio? Dice el Evangelio que vio a la gente como ovejas sin pastor. Las vio en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, se repite el mismo cuadro. La gente estaba perdida, la gente estaba sin guía, la gente estaba con un montón de necesidades. Todo el pueblo había salido de sus casas hacía horas o días para seguirlo hasta el otro lado del lago, donde era desierto, estaba inhabitado, buscando que les enseñen acerca de Dios, finalmente alguien que les enseñe la verdad acerca de Dios, nada de ritos y cosas, que les enseñe quién era, que les enseñe qué sentido tiene su vida, que les enseñe todas las cosas que Jesús les enseñó. También tenían otro tipo de necesidades, tenían gente enferma y necesitaban que los sanen. Fue y Jesús los sanó. Necesitaban que los alimente en toda dimensión. Hasta, dice aquí, que los alimentó de manera milagrosa en lo físico. Como vemos aquí en la lectura del Evangelio, dice, es toda esta gente, dicen los discípulos, ¿no? Con toda razonabilidad, dice, bueno, están todas estas gentes acá, Jesús, por favor, despedilos, así van a sus casas de nuevo y van a cenar, ya es tarde, ¿dónde van a ir a comprar comida? Y Jesús, ¿qué les dice? Bueno, denle ustedes de comer. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué dice este hombre? Dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados aquí. Bueno, tráiganlos acá. Y Jesús efectivamente hizo una vez más un milagro y alimentó a esos miles de personas que lo seguían. Jesús pedía lo imposible para que lo irrealizable se haga manifiesto, porque lo imposible es efectivamente la condición sine qua non, la condición inicial para la existencia de un milagro. ¿Y qué es un milagro? Porque esta es una pregunta que mucha gente se hace. Es que existen los milagros. Es que esto no es una ficción, no es un cuento, no es una metáfora, no es un mito.
es un hecho de la realidad. ¿Cómo es posible? Bueno, el famoso escritor Gilbert K. Chesterton dijo en algún momento una suspensión momentánea de la realidad parecida a lo que sucede en un teatro, cuando un espectador observa una obra teatral y entra en la misma y es ya parte de la misma. Momentáneamente la realidad se hace a un lado y opera lo supernatural para luego volver la realidad en su curso regular. En otro momento, este gran escritor dijo: obviamente, el mero hecho que algo se repita en forma aleatoria en circunstancias que están fuera de nuestro conocimiento no son prueba eficiente de estar fuera de la ley natural. Esto podría aplicarse a gemelos siameses o a un nuevo cometa o al elemento radium que existió, dice, 3 años atrás, que 3 años atrás en su tiempo era una cosa extravagante y extraordinaria y nadie conocía. La religión cristiana solo dice esto, que esta repetición en la naturaleza tiene su origen no en algo que parece una ley, sino en algo que parece una voluntad. Las religiones no se preocupan en negar los signos y maravillas de las otras, porque la existencia de un mundo de espíritus y extraños poderes mentales es parte del sentido común de la humanidad. Hasta el siglo XIX, la humanidad asumía con naturalidad que existían interrupciones momentáneas de la realidad, cosas que no podían explicar, y entonces lo llamaban milagro. No negaban su existencia, simplemente decían: no podemos explicar esto, pero existe, pero ha tenido lugar. Las leyes de la naturaleza son algo que vamos conociendo, no son algo acabado. Hace tiempo no sabíamos muchas cosas que sabemos hoy, y hoy ignoramos muchísimas que todavía no podemos explicar. Y no por eso vamos a decir que no existan, simplemente decimos que no las conocemos. Pero el problema de la ignorancia es que tiene muchas luces y puede engañar. El mismo Chesterton una vez fue invitado a los Estados Unidos, a Nueva York, y muchos entusiastas, amigos de él, lo llevaron a Times Square, un lugar donde hay muchísimas luces, millones de lámparas eléctricas. Para la época, imagínense, fin del siglo XIX, una maravilla increíble. Dice que Chesterton, después de estar unos momentos observando estos millones de luces, se volvió hacia ellos en silencio y les dijo: qué fascinante debe ser para alguien que no puede leer. Son luces, nada más. La ignorancia tiene eso, oculta de la vista lo importante, ignora las cosas esenciales, ignora lo que está por detrás, por debajo de los acontecimientos. Hay algo mucho más profundo en esto. El milagro en sí no es lo importante, lejos de serlo. Es simplemente una manifestación de Dios, es una manifestación de su compasión por el ser humano, y es una manifestación al ser humano de su existencia por encima de la realidad que el humano puede comprender y captar. Que no exista, ¿cómo podemos probar? Evidentemente suceden milagros todo el tiempo. Hay cosas que no podemos explicar, muchísimas, muchas más de las que queremos admitir. Pero eso no significa que no existan. Lo que significa es que no podemos explicarla. Y que Dios tiene no solo el derecho, sino la potestad de intervenir súbitamente, subrepticiamente en la realidad, en un momento determinado, de acuerdo a sus propios proyectos, y luego retirarse de la misma y dejar que el mundo continúe como venía haciéndolo hasta ese momento. No solo es así. Jesús, a pesar de todo lo que sucedió y lo que decíamos, tuvo compasión hasta el final. Dice en el verso 22 que no solo los curó, les enseñó, también mandó a sus discípulos a que ellos una vez más crucen el lago para poder descansar finalmente, y Él se quedó para poder despedir a la multitud. Un cuidado paternal, un afectivo cuidado, un cuidado integral, como decimos hoy. Por ello, reflexionando acerca de este pasaje,
vemos que efectivamente Dios tiene un cuidado especial por nosotros, que tiene compasión de nuestra condición, que conoce nuestra ignorancia, que sabe que nuestra ignorancia es lo que produce nuestra soberbia. Nuestra ignorancia de Dios produce la soberbia de creernos independientes de Dios y más aún, en muchos casos, de creernos como dioses, que obramos a veces como dioses, ignorando quién es el autor de todo, quién es el creador, quién es el que puso las leyes del universo, ignorándolo, como decimos aquí, olímpicamente. Obramos, como dijo Ortega y Gasset, como inmortales, día tras día. En este contexto nos suenan fuertes las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos cuando dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Si Cristo ha tenido un amor por las personas desconocido en la humanidad. Cristo vino al mundo como un hombre común, siendo Dios. Les enseñó, les alimentó, les sanó, les perdonó sus insultos y sus agravios, aún en la cruz, aún cuando estaba muriendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, son ignorantes. Murió en su lugar porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, no es una alternativa. El pecado lleva a la muerte. No solo eso, fue al cielo a preparar, dice, un lugar para sus discípulos e intercede perpetuamente por aquellos que le aman hasta su reencuentro. Todo hizo por nosotros. ¿Y cuál fue nuestra respuesta? Muchas veces, como decíamos, es ignorancia, es soberbia y es orgullo. El orgullo, dice un viejo dicho, es la única enfermedad que afecta a todos, menos al que la tiene, menos al que la padece. No, sí, efectivamente es muy visible el resultado del orgullo. Es producto de la ignorancia. La soberbia es un subproducto de la ignorancia. Por eso también el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, nos recuerda: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Que vamos a seguir entonces ignorando a Dios y siendo soberbios y altivos para que Él entonces se glorifique y pueda perdonar y entonces se hace más grande? De ninguna manera, dice. Por un lado, nosotros no podemos dejar de pecar, de errar, de tener opciones equivocadas. Efectivamente estamos en un proceso de santificación, pero si seguimos volitivamente, si seguimos activamente haciendo nuestras propias cosas y dejando de lado a Dios, corremos el riesgo de rechazar a Dios. Corremos el riesgo de rechazar nuestra propia salvación. Dice entonces el apóstol Pablo: mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Estamos llamados a vivir de una manera diferente, a abandonar de una vez por todas esa ignorancia, ese orgullo espiritual. Dios no nos necesita a nosotros, no necesita nuestro pecado para ser compasivo, para ser bueno, para perdonar. No necesita eso. Nosotros necesitamos de su perdón, nosotros necesitamos de su compasión. Nosotros somos los humanos inmortales, no Él. Nosotros debemos cambiar, dejar de ser inmaduros, presuntuosos como chicos y madurar de una vez y decir: bueno, tengamos una relación asimétrica pero lógica. Yo no soy Dios, Él es Dios, entonces hacerle caso, porque de ese modo, y solo de ese modo, vamos a poder ser felices, vamos a poder cumplir con el objetivo de nuestra vida, vamos a poder tener sentido de propósito en la misma. Por eso creo que en esta semana va a ser bueno que tomemos un tiempo para analizar qué actitudes demuestran que aún somos ignorantes de Dios, qué actitudes demuestran que tenemos soberbia y orgullo, y pedir perdón por eso. Y decir: Señor, quiero abandonar esta actitud, quiero cambiar, quiero ser una mejor persona. Quiero ser consciente de mis limitaciones y quiero ser consciente de tu bondad. Quiero ser agradecido y quiero cambiar para entonces sí estar tranquilo, estar seguros de que vamos a recibir esa bendición, esa salvación y demás, vivir una vida mejor. Ser humildes es el camino
a la salvación, pero también a una vida mejor, a una vida más parecida a lo que Dios pensó para nosotros, una vida feliz. Que así sea entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Reflexión de la semana. Conocer para ser. El conocimiento es indispensable para la vida y el servicio cristianos. Si no usamos la mente que Dios nos dio, nos condenamos a nosotros mismos a la superficialidad espiritual y a autodeprivarnos de muchas de las riquezas de la gracia de Dios. Por el reverendo John Stott. Persiste en la mente de mucha gente una falsa dicotomía entre la fe y la razón. Es como si tener fe en algo o alguien es sinónimo de no tener razones u opiniones fundadas acerca de lo mismo. Ahora bien, la propia definición de fe nos ayuda a comprender que es imposible no tenerla. La posibilidad de tener fe estriba en la imposibilidad de conocer en forma completa o tener evidencia fáctica del fenómeno en cuestión, lo cual, en muchos casos, es un hecho de la realidad. De hecho, conocemos todas las cosas, eventos, circunstancias posibles de un hecho determinado. Dicho de otro modo, todo lo que afirmamos sin una evidencia incontrastable o verificable es, en sí, un acto de fe. Y es tan común como decir hasta mañana, cuando no sabemos qué puede ser de nuestra vida hasta el otro día. Los cristianos entendemos que si Dios nos dio un cerebro es para usarlo, y dadas las condiciones mencionadas, es más que razonable tener fe en un Dios compasivo y bondadoso, que quiere que lo conozcamos en toda dimensión, en toda su riqueza inagotable. Pero para eso, además de la fe, debemos aplicar el conocimiento, estudiar su palabra e interactuar con la Iglesia, usar la mente que el Señor nos dio. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo viene de su mano. La salud que disfrutamos, los bienes que poseemos, todo lo que tenemos viene de la mano del Señor. Señor, te bendecimos, te damos gracias por todo lo que nos das día tras día. También te damos gracias por las ofrendas que hemos recibido, Señor, y te rogamos que nos hagas fieles mayordomos de las cosas que nos provees día tras día, para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en el final de nuestro tiempo de hoy, que hemos compartido muchas cosas interesantes, hemos aprendido algunas cosas y disfrutado de la presencia de Dios entre nosotros, queremos agradecerles su presencia una vez más. Queremos decirles que están invitados a suscribirse al canal para recibir actualizaciones de todas las actividades. También en la placa van a ver los diversos medios de comunicación que tenemos. Cada semana tenemos llamados y comunicaciones por email y demás. Están más que bienvenidos a poder darnos a conocer sus necesidades y vamos a intentar responder a todas ellas. También verán en la siguiente placa las diversas actividades que tenemos en la semana, las reuniones de oración, de estudio bíblico. Seguimos con el estudio de la carta a los Hebreos, que es tan interesante, más que invitados a participar. También seguimos con las actividades de la Escuela Bíblica para Niños y Preadolescentes, que estamos desarrollando con ellos en este tiempo tan especial, los días sábados. Luego de esta reunión, tenemos una reunión especial en vivo mediante la plataforma Zoom para compartir el pan. Aquellos que quieran participar, por favor pídanlo por email también. Gracias a todos los que están colaborando con la obra de la Iglesia a través de transferencias bancarias. Los que quieran colaborar también saben que pueden enviar un email, se les darán las instrucciones correspondientes.
Mucha gente está entrando en la semana también a escuchar las reflexiones, oraciones, las prédicas que se hacen en este canal, en los canales de podcast. Les invitamos a participar. Es un medio interesante y diferente para escuchar en la semana cuando uno por ahí no tiene tiempo de ver un video, pero si está haciendo otra cosa puede escuchar también y nutrirse de la palabra de Dios. Antes de despedirnos vamos a hacer una oración pidiendo al Señor también por la protección de nuestro pueblo, la protección de la gente que está trabajando para dar cuenta de esta pandemia que está entre nosotros. Señor, te bendecimos por nuestra protección y te pedimos por aquellos afectados que sean liberados, Señor, de su enfermedad, y también por aquellos que están trabajando a nuestro favor para cuidar de nuestra salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una semana de mucha bendición. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Guíame con tu voz y el latir de tu corazón. Quiero encontrar